El término neoclasicismo surgió en el siglo XIX para denominar de forma peyorativa al movimiento estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración que desde mediados del siglo XVIII se venía produciendo en la filosofía y que consecuentemente se había transmitido a todos los ámbitos de la cultura. Con el deseo de recuperar las huellas del pasado se pusieron en marcha expediciones para conocer las obras antiguas en sus lugares de origen, una referencia prescindible para la formación de los artistas neoclásicos franceses. También hay que valorar el papel que desempeñó Roma como lugar de cita para viajeros y artistas de toda Europa, incluso de América. En la ciudad se visitaban las ruinas, se intercambiaban ideas y cada uno iba adquiriendo un bagaje cultural que llevaría de vuelta a su tierra de origen. La pintura propiamente neoclásica comienza con la Revolución y está unida estrechamente a Jacques-Louis David. Defiende el bello modelo académico, la forma general, huyendo del realismo concreto del barroco. Se inspira en los relieves clásicos, buscando la simetría, la poca preocupación por la perspectiva y el espacio, colocando las figuras marcadamente escultóricas, aunque no pretende ser una mera reconstrucción arqueológica. Por eso buscan momentos especialmente expresivos de los temas representados. Estos son fundamentalmente temas históricos, mitológicos y retratos. Siempre intenta destacar los aspectos heroicos, ensalzando el personaje o el momento histórico, como en el juramento de los Horacios o el rapto de las Sabinas. David fue uno de los artistas comprometidos con los acontecimientos históricos de su tiempo, involucrándose en el proceso revolucionario y apoyando a Napoleón. El neoclasicismo se prolonga en el siglo XIX en Francia con Ingres, aunque ésta mantendrá siempre un estilo cercano al romanticismo en algunos de sus cuadros, como los retratos cargados de aire melancólico. Investiga en el arte griego, pero se limita a las formas, sin caer en un estilo frío e inexpresivo, pero siempre reflexivo y sin exceso. Uno de sus temas centrales fue el cuerpo femenino, que suele representar en ambientes exóticos y orientales. En su producción podemos diferenciar dos periodos. El primero es el italiano, alejado de posicionamientos políticos, sigue firmemente los postulados neoclásicos sobre la belleza ideal. Sus desnudos son la traducción directa de los ejemplos clásicos, dominando el dibujo con maestría. En Alemania, el neoclasicismo está representado por la figura de Rafael Mengs, aunque gran parte de su producción la realiza en España, con numerosos retratos de colorido brillante, esmaltado, al estilo de Rafael, pero siempre con unos planteamientos muy rígidos sobre lo que debía ser el arte, basados en el riguroso seguimiento de las normas de la academia. Son los discípulos de Mengs, de Tiepolo y de otros pintores que trabajan para la monarquía los que representan la presencia de la pintura neoclásica en España. De estos podemos mencionar a Mariano Salvador Maella o Francisco Vallejo o su hermano Ramón Vallejo, que trabajaban como pintores de corte realizando retratos de la familia real. También en la escultura neoclásica está el recuerdo del pasado, muy presente si consideramos el gran número de piezas que las excavaciones iban sacando a la luz, además de las colecciones que se habían ido formando a lo largo de los siglos. Las esculturas neoclásicas se realizaban en la mayoría de los casos en mármol blanco, en policromado, porque así se pensaba que eran las esculturas antiguas, predominando en ellas la noble sencillez. Así, los escultores de fines del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX crearán obras en la que prevalecerá una sencillez y una pureza de líneas que los apartará del gusto curvilíneo del barroco. En todos ellos el desnudo tiene una notable presencia, como deseo de rodear las obras de una cierta intemporalidad. Los modelos griegos y romanos, los temas tomados de la mitología clásica y las alegorías sobre las virtudes cívicas llenaron los relieves de los frontones de los pórticos y los monumentos, como arcos de triunfo o columnas conmemorativas. También es frecuente el retrato, derivado de la idea de exaltar los valores ciudadanos encarnados en alguien concreto, de la misma que también son muy frecuentes las esculturas funerarias destinadas a mausoleos y panteones que adquieren un tamaño y una monumentalidad considerable. Lógicamente, hay que tener en cuenta que estas características permanecen impasibles con el paso del tiempo y la extensión de la estética performática. Comienza a adquirir una mayor sensibilidad, un gusto por lo patético y lo heroico. El italiano Antonio Canova es el mejor representante de la escultura neoclásica y uno de los mejores tallistas de toda la historia del arte. Tomó como modelo las esculturas griegas conservadas en Italia, a través de copias romanas. Tan solo al final de su vida pudo conocer otros ejemplos de escultura griega clásica,
percibiendo lo limitada de su visión anterior. Los personajes son siempre jóvenes, esa juventud idealizada que había en la Grecia del siglo V a.C. Fue requerido por todos los monarcas de la época para realizar diferentes encargos, aunque los principales que realizó fueron para Napoleón, al que representa al estilo de los héroes clásicos divinizados, para los papas Clemente XIII y Clemente XIV, para los que hacen los grupos generales. Acá en el retrato como el de Paulina Borghese, representada con los atributos de Venus, y en los temas mitológicos Eros y Psique o las tres gracias. En España el neoclasicismo escultórico se introduce lentamente. Hay que tener en cuenta la rica tradición escultórica del barroco español. La renovación, como en el caso de la arquitectura, viene con la nueva dinastía. La academia facilita la formación en Roma. Progresivamente la escultura en mármol supera la madera y la policromía se va reduciendo. Un ejemplo de la evolución de la talla en madera de origen barroco hacia los nuevos planteamientos estéticos lo tenemos en Juan Salvador Carmona. Mantiene paños con pliegues marcados de origen barroco, pero reduce la policromía a pocos colores monocromos, y el gesto de manos y rostros es más comedido y sereno. Arquitectura neoclásica. El neoclasicismo tuvo su epicentro en Francia, cuna además de la nueva filosofía estética ilustrada. Además conviene recordar que el barroco francés se había caracterizado por una tendencia clásica mucho más acentuada que en otros países. Este nuevo estilo, con la revolución, especialmente con Napoleón, que trae la estabilidad política y económica necesaria para poder iniciar grandes proyectos constructivos. Se construye entonces lo que más denomina estilo imperio. Los artistas se comprometen de forma activa con la tarea napoleónica de construcción de un nuevo imperio y una renovación de su capital. París se va a convertir en una nueva Roma, en la que los monumentos hablan de la gloria de su nuevo emperador. La renovación afecta incluso al modelo de arquitectura religiosa. La iglesia pierde su planta basílica tradicional desde la Edad Media para reproducir modelos de templo paganos. Más el Partenón, como podemos observar en la iglesia de Magdalena de Bartolomé Vignon, esa idea de una arquitectura religiosa de raíz pagana se mantiene en el Panteón, potenciada aquí por la idea de que es un templo que no está destinado a ninguna religión, sino a conservar la memoria de los grandes hombres de Francia. Se recuperan modelos arquitectónicos de carácter conmemorativo, como el Arco del Triunfo, en honor a las campañas napoleónicas, o el Arco de Carrousel, junto al Louvre en la Plaza Vendôme, levantan una columna que produce la columna Trajana para celebrar la victoria de Napoleón en Austerlitz. Este estilo imperial no desaparece con la derrota de Napoleón, sino que se mantiene con Luis XVIII e incluso se revitaliza a mediados del siglo XIX, cuando Napoleón III crea el Segundo Imperio. En Inglaterra el neoclásico adquiere unas notas diferentes, ya que aquí en la época de prestigio que se pretende recuperar no es solo la antigüedad clásica, sino que tiene también en cuenta la Edad Media. Especialmente el mundo gótico, comenzando la recuperación de estilos arquitectónicos anteriores, que calificamos de historicismo o arquitectura revival, que alcanza su apogeo en el siglo XIX con edificios tan destacados como el edificio del Parlamento. El clásico inglés también mucha importancia al diseño de jardines y parques, en los que se incluyen templetes y pórticos clasicistas. Alemania será el otro gran centro de actividad constructiva durante el neoclasicismo, sobre todo en los reinos y estados del norte. Llamados por príncipes alemanes, acuden arquitectos de toda Europa para trabajar en los nuevos proyectos. Múnich se convierte en uno de los centros más importantes, desde la nueva monarquía bárbara a partir de 1806. Uno de los arquitectos del neoclásico español es Ventura Rodríguez,
1717-1785, formando la tradición barroca europea. Rápidamente evoluciona al neoclásico, como en la capilla del Palacio Real de Madrid, el Camarín de la Virgen de Pilar de Zaragoza. En las mismas líneas de Ventura Rodríguez está el italiano Sabatini, de además de proyectos de jardines para los palacios reales, diseña la Puerta de Alcalá. Más conocido de los arquitectos neoclásicos es Juan Villanueva, 1739-1811. Su formación se realiza en Roma. En 1785 comienza lo que es su gran obra, el Museo del Prado. Proyectado inicialmente como Museo de Historia Natural, fue de la Guerra de la Independencia cuando se convirtió en pinacoteca, albergando las colecciones reales de pintura y procedentes de conventos desaparecidos. El término neoclasicismo surgió en el siglo XIX para denominar de forma peyorativa